Hola Margarita, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, hola María Andrea, hola Ana, ¿cómo están? Hola, buenos días. Qué alegría tenerte por aquí, que nos hayas dado un espacio y poder escucharte. Eh, Gracias a ustedes. pues bueno, nos gustaría preguntarte, ¿no? Por este tema que justo la Gaceta de este mes está enfocada en maternidad, ¿no? Más que nada en maternidad es. Y bueno, justo nos gustaría escuchar tu historia porque creo que es un muy buen ejemplo para que podamos deconstruir este concepto de maternidad que tenemos, que nos ha, pues sí, como calado, ¿no? Eh, Ujú. y creo que no hay mejor persona que tú. Entonces, pues te cedo la palabra a ti. No sé si quieras primero presentarte para que el Claro, público sepa quién eres y claro. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Siempre las posibilidades de conversar, de dialogar son un claro. regalo porque nos permiten tener miradas de las otras personas y en cierta medida pues nos permiten también crear puentes de identificación, de solidaridad. Es en el diálogo donde se cocinan muchas cosas que pueden transformar la vida. Así que gracias por la iniciativa del diálogo. Yo no sé por dónde empezar, pero quizás lo que sea pertinente decir es que primero nosotras vivimos, todos nosotras y nosotres, vivimos en unos conceptos de maternidad que yo voy a llamar sofocantes, porque son sofocantes porque limitan nuestro accionar. Son identidades que se nos asignan. Y voy a empezar con una anécdota y así también voy a ir hablando de quién es Margarita Sánchez. Perfecto. Bueno, yo vengo de de un contexto de iglesias evangélicas en Puerto Rico, pero de las iglesias evangélicas vinculadas a lo que llamaríamos el protestantismo histórico, que es el que nace de la Reforma, ¿no? Uh-huh. Soy protestante de segunda generación, lo cual era bastante raro en Puerto Rico, que en ese tiempo era básicamente católico. Ok. Predominantemente católico, era un pueblo predominantemente católico, ya eso no es así. Yo recuerdo que en la iglesia siempre se observaba con mucho interés el Día de las Madres. Es pertinente decir que el Día de las Madres en Puerto Rico llega por como una efeméride dentro de los Estados Unidos. Claro. Siempre el segundo domingo de mayo, siempre. Es una efeméride en los Estados Unidos. ¿Y por qué la adoptamos? Porque Puerto Rico pasa a ser un territorio de los Estados Unidos a partir de una guerra que hubo en el 1898. Y Anterior a eso, lo anterior a eso pertenecía a España. sí. O sea, España pierde a Puerto Rico como posesión y se convierte en una colonia de los Estados Unidos. Entonces, ciertas efemérides comienzan a tener mucho impacto en el país y a celebrarse sistemáticamente, particularmente desde las iglesias protestantes que realmente llegan a Puerto Rico vía los Estados Unidos. Entonces, yo recuerdo esas festividades, eran increíbles. Y siempre le decían, ahora el pastor siempre decía, pónganse en pie todas aquellas de ustedes que son madres, vengan al altar. Entonces allí la congregación las recibía.
Pero después de decir eso, siempre decía, y ahora pónganse en pie todas las futuras madres. Forzosamente nos teníamos que poner de pie todas las niñas, adolescentes, porque se asumía que íbamos a ser futuras madres. Esto para decir que es por qué es la camisa de fuerza. Se nos impone y a las mujeres pues se nos define en función de ser madres o no. Yo particularmente tengo una situación bastante diferente en el sentido de que yo vengo a la maternidad ya mayor, lo que aquí en México llaman grande, grande, ¿verdad? Yo tuve a mis hijos, a mis hijes, a mis 53 años. Ok. A mis 53 años. Antes de eso, yo no pensaba realmente en la maternidad, porque por mucho tiempo en mi vida fui una activista de los derechos de las comunidades LGBTIQ. Fui una activista vinculada a lo que fueron los procesos de despenalización de las relaciones consentidas entre parejas del mismo sexo. ¿Y por qué cuento? No ¿Y tenía, por qué lo estoy contando? Ajá, no tenías ¿Por qué lo estoy contando? maternidad. Ajá, lo estoy contando porque curiosamente, aunque era una activista muy informada, yo pensaba siempre que la maternidad me era algo negado. ¿Por qué también planteo esto? Porque ciertamente en nuestras estructuras sociales las maternidades les son asignadas dentro de una heteronormativa, claro, dentro de unas estructuras particulares de ser familia. Me parece que en los últimos tiempos, claro, el problema o la situación al aumentar los derechos de las comunidades LGBTIQ ha sido cómo podemos entender que pueda haber diversidad de familia, cómo podemos entender la paternidad y la maternidad en el contexto de personas queer. Claro. ¿Cómo podemos entender eso? Porque la maternidad siempre ha sido asociada a un proceso biologicista. Biologicista dentro de la heteronormatividad. Sí. Porque tampoco es que sea biologicista y tú puedas ser mamá soltera. Tampoco es muy bien visto, ¿verdad? Sí, no. Familia hay una, ¿no? Como siempre nos dijeron. Mamá, papá, 2 hijos y ya está. Exactamente. Exactamente. Esa es la imagen y no hay nada más ahí. Sin embargo, sabemos que la diversidad en las familias y en las maneras de ser madre o padre son muy diversas. Lo está aquellas de ustedes que sean apegadas a la Biblia, pues vamos a ver. Tenemos una gran diversidad de familias ahí, que no es solamente el concepto de la familia tradicional. Así que un poco creo que todo esto hace una disrupción, un disloque en nuestra mirada sobre el tema. Maternidad relacionada a lo biológico, maternidad ubicada dentro de la heteronormatividad, dentro de la familia tradicional e impuesta en un papel para que las mujeres aseguremos la estructura de los sistemas patriarcales. Claro, y el rol al que perteneces, ¿no? Claro, claro. Dicho esto, también vamos a decir otra cosa. La maternidad ni la paternidad en sí son un bien. Uh-huh. Yo creo que se endiosa mucho el papel de la maternidad. Está idealizado. Está idealizado totalmente. La mamá es santa, la mamá es proveedora, la mamá es lo máximo, madre hay una.
Eso es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Bueno, pues es bueno recordar que hay madres y hay padres que son maltratantes. Y hay madres y hay padres que han venido a la paternidad o a la maternidad porque no lo han querido, porque nuestras sociedades no han provisto para una información apropiada de la educación sexual, para que tú puedas determinar cuándo quieres y cuándo no quieres tener hijos. Claro. Entonces, ese elemento también es importante. ¿Por qué es forzoso tener hijos? ¿Y por qué es forzoso tenerlos? Pues cuando Dios quiera, porque donde comen 2, comen 3, comen 4, comen 5. ¿Será verdad? Y aparte en el rango de edad que deberías de ser madre. Ajá, ¿no? Y en el rango de edad en donde se espera que seas mamá, ¿sí? Ahora, ya hemos dicho, uno, que es un elemento biológico asociado a la biología. 2, que es un elemento que lo fuerza a la sociedad para mantener unas estructuras opresivas, la heteronormatividad y el patriarcado, ¿sí? Ahora, y lo otro que hemos mencionado es que son figuras idílicas, que no necesariamente son así, porque hay muchas personas que no tienen opción y son mamás y papás y no han querido, y no lo quieren, claro, y no desean verse ahí. Y hay la figura del padre y la madre maltratante. Eso existe y es parte de la realidad del tema de la maternidad. Ahora, en mi caso, yo advengo a la maternidad porque en mi relación con mi pareja queríamos tener estos niños. Y optamos por lo que se llama, que ya sorpresivamente cumplió 40 años este proceso, la fertilización in vitro. O fertilización asistida. Entonces, en el caso de mis hijas, fue un proceso de fertilización asistida en el contexto de Reino Unido, que es uno de los países que mejor control tienes legalmente sobre el proceso de fertilización asistida. Hay unos elementos, una rigurosidad en ese proceso. Como producto de esa fertilización asistida, pues quedamos embarazadas de gemelos, que son mis hijas. Sin embargo, mis hijas no son mis hijas biológicos. Son mis hijas de opción. Claro. Son mis hijas de querencia. Son mis hijas del corazón. Eso pasa por una línea diferente que la cuestión biológica. E incluso en el asunto biológico, a mí me parece que siempre hay el elemento de tener que decidir si tú quieres o no quieres ser mamá. El proceso de ser mamá o papá es una negociación diaria. Porque estoy segura que todas ustedes se han levantado, las biológicas y las que no parimos. No los estamos del vientre, pero los estamos de otra manera. Estoy segura que todas tienen que negociar todos los días ese elemento de la maternidad. Sí, sí, totalmente. Porque no es nada de fácil ser mamá ni ser papá. Y cuestionártelo, ¿no? Constantemente. Y tienes que cuestionártelo todo el tiempo y además tus hijas te lo cuestionan. El sistema te lo cuestiona. ¿Por qué? Porque además hay unos estándares de lo que es ser una buena mamá. Y todas aquí, todas, tenemos que entrar al cuadrilátero de la pelea con unos estándares que van más allá de nuestras posibilidades. Entonces es una negociación. Asumimos que la maternidad es una eternidad. Yo creo que la maternidad es un proceso que negocias hasta el día que te mueres. Claro.
Sí, no te desentiendes. No, es un proceso que te estás cuestionando y te preguntas hasta el día que te mueres. Es que yo quise ser mamá, es que me ajusta a mí. Yo lo noto más porque a mí sí me recuerdan todo el tiempo si soy la mamá de mis hijas. Claro. Entonces yo sí lo tengo más en conciencia que quién gestó biológicamente. Yo gesté de otra manera, pero a mí todo el tiempo me están preguntando, pero esos son tus hijas, son tus nietos o son pero ¿cómo fue? Pero tú estuviste. Ah, bueno, pero ¿quién es la verdadera mamá? ¿Quién Claro, es la verdadera mamá? Entonces, ¿qué es la verdadera mamá? sí, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que no necesariamente por haberlo testado eh, tienes que ser la mamá, ¿no? Una mamá también puede gestar a su hijo psíquicamente, o sea, no necesariamente sería algo físico. Exactamente. Yo creo que la maternidad es algo que tú decides. Sí, Es algo que tú decides. Hay pueblos cuando las madres van a parir, se van al bosque, a la profundidad. Allí gestan sus hijos. Si regresan con alguien, con el hijo o la hija, son mamás. Si no regresan no fueron, con él, no fue. claro. Entonces lo que quiero decir suena difícil de asumir, pero es una decisión. Y es una decisión que tú negocias de día a día. Sí, yo quiero ser la mamá de. Yo sí quiero hoy, que es jueves 6 de mayo, hoy sí, yo me afirmo desde mi maternidad. Y es un proceso en donde tú tienes que saber que no vas a ser perfecta. En donde tú tienes que saber que tienes que negociar y que tienes que hablar cosas. Por ejemplo, yo creo que con mis hijas, con mis hijas, Shadi Siboney, y yo muchas veces he tenido que pedirles perdón. Claro, y Tengo que asumir, pedir perdón porque me equivoqué. exacto, asumir también como tu papel de humana, ¿no? Porque ser mamá no quiere decir que eres un dios, Superhéroe, ¿no? exacto, no sé. Exacto, no soy superhéroe, no puedo hacerlo todo, no puedo llenar todas sus expectativas. Estás aprendiendo tú con ellos. Estoy aprendiendo yo con ellos, con ellas. Yo no lo sé todo, no lo sé. Y ese proceso es una maravilla, porque es un espacio abierto si uno lo quiere asumir como tal. Yo siempre recuerdo que cuando Shadi Siboney eran chiquititos, íbamos en una carriola con ellos a tomar un bus. Y estábamos al lado de unas chicas muy jóvenes. Y yo tenía a uno de los bebés en brazos y ella me dice, señora, perdone, pero es que quizás si lo agarra de esta manera es mejor. Y dije, wow. O sea, siempre hay una oportunidad de aprender. Es una persona, una mujer ya hecha derecha que yo le iba a decir, ¿qué me vas tú a enseñar a mí? Claro. Pero la verdad es que es un proceso en que tú vas aprendiendo día a día. No tiene que ver con edad, no tiene tiene que ver con que no se sabe todo. Claro, con Hay, aceptar hay, tu falta. hay conocimientos que aceptas de generación en generación, pero hay otros que te los van a dar tus hijos, porque la generación pasada no conoce el nuevo misterio de la generación.
que viene. Claro. No tiene todas las respuestas. Entonces es un proceso de aprender, es un proceso de asumir de día a día, y es un proceso que tenemos, ser mamá y ser papá es algo que tenemos que deconstruir para realmente ser quizás padres y madres que se disfrutan el proceso como algo que es un espacio para aprender, que te va a dar alegría y te va a dar de sabores, te va a dar sin sabores, te va a preocupar, todo eso viene ahí. Totalmente. Ahora, desde que tomaste esta decisión con tu pareja, ¿no? Ajá, perdona que sí. Sí, no te preocupes. No, sigue. Yo te De estoy escuchando. volverse, pues sí, de practicar la maternidad, ¿con qué dificultades se han presentado? ¿Qué retos Bueno, has tenido? bueno, siempre está el reto del contexto legal. Ajá, Nosotros, en el caso nuestro, somos una familia prácticamente internacional, porque, bueno, pues, por ejemplo, mi pareja es holandesa, ajá, ciudadana de Holanda. Y por nuestros trabajos nos hemos movido a distintos países, pero siempre que nos hemos movido a distintos países hemos tenido que considerar cuál es el marco jurídico de protección de ese país para poder decidir venir. Por ejemplo, cuando hace 6 años decidimos venir a México, consideramos que en Ciudad de México, el contexto de las familias no heterosexuales era aceptado ajá. y tenía unas protecciones legales. Esos elementos de la protección legal son importantes, son vitales. O sea, nosotras tenemos que, lo que tú das por hecho, son mis hijos y yo tengo que pensarlo. Yo tengo que ir a ver, yo voy a ir a trabajar a tal sitio. Pues me parece que no, porque si yo voy a tal lugar, va a haber un problema en términos legales del reconocimiento de 2 mamás. Y de hecho, Siboney y Shadi son de los niños que fueron de los primeros niños que tuvieron un certificado de nacimiento que tiene 2 mamás. De los primeros, porque eso se dio por primera vez. El primer país fue Reino Unido. Entonces, pero ese documento legal que tiene el sello de la apostilla y todo eso, pues yo me lo puedo llevar, no sé, Claro. a Jamaica y me van a mirar. Pues como que no. ¿Quién de las dos es? Claro, que ahí no tiene ningún valor, digamos, ¿no? ¿Podría darse una batalla jurídica? Claro que sí que se puede. Y más porque Jamaica pertenece o perteneció al Commonwealth, pero es una preocupación. La otra preocupación es siempre en los contextos. ¿Qué haces con Shadi Siboney cuando, por ejemplo, es el Día de los Padres en la escuela? Nosotros tuvimos que decirle, ¿sabes qué? Ustedes no pueden asumir que, y era cierto, que todos los niños allí tenían un papá. Claro, Era cierto, era una realidad, aunque eran niños que habían nacido en el contexto de una relación heterosexual, no tenían claro. un papá presente. Entonces, gente, ¿cómo tú vas a articular eso? O no necesariamente tienen que tener una mamá. Entonces, ¿cómo lo articulas? ¿Cómo tú dentro de esa celebración en la escuela das espacio para la diversidad? Ese es otro tema. Entonces tú tienes que trabajar continuamente con las niñas, con lo que se van a encontrar. Cuando vinimos acá, una pregunta a todas las escuelas fue, nosotros somos una familia así, ¿hay algún problema? De entrada.
Claro, Porque, porque sabíamos que la estructura escolar puede decir el Estado una cosa, pero el sistema culturalmente tiene dentro de sí exclusiones sí, que están en el sistema. Así que ese es otro problema. claro, y ahí o sea, claro que ustedes como padres, madres, tienen que estar trabajando también con la escuela, ¿no? O sea, es un trabajo como en común para que pues no se presenten justo estas desigualdades dentro de el contexto de sus hijos. O si se llegan a presentar, que sepan cómo trabajar, ¿no? Exacto, eso fue un poco la cosa. Nosotros siempre nos reuníamos con las maestras, y digo maestras porque eran todas maestras. Así que es siempre un reto de tú tener que estar expuesta por un derecho de ella. O sea, tú no tienes que ir a tu escuela y decir, mira, yo tengo una relación con fulanito de tal. ¿Hay algún problema? No, yo sí tengo que hacerlo por una protección a mi familia. Totalmente. Entonces, también requiere de proveer herramientas. Voy a contar esta anécdota que ilustra lo que quiero decir. Un día yo estaba en una universidad, yo estuve estudiando portugués, vivíamos en Portugal, y estaba en la Universidad de Lisboa. Y teníamos un descanso de la clase, porque la clase era larguísima, y teníamos unos recesos para tomarnos un cafecito. Y éramos un grupo bien internacional. Yo me voy a tomar mi cafecito y se sienta al frente y me dice, ¿me puedo sentar contigo? Una compañera francesa muy católica. Yo de siempre tengo la costumbre de ser muy honesta en estas cosas de vivencia de quién yo soy y de dónde yo estoy plantada. Por lo tanto, ya la clase, cuando habíamos hablado de dónde éramos y de la familia, sabían que yo estoy casada con una mujer y que tengo 2 hijas. Y la señora me dice, me puedo sentar contigo. Y claro, siéntese. Me dice, tú no tienes problemas con tener 2 hijas, tú no te da vergüenza. ¿Cómo es que esos niños van a sufrir en el futuro por la familia que tienen? Yo que me estaba tomando, yo estaba tan feliz con mi café, con mi croqueta. Ay, Madre Santa. Y dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo nací en un país racista. Si mi papá y mi mamá hubiesen pensado en los problemas que yo iba a tener como una niña negra, pues posiblemente no me hubiesen tenido. Y que los tuve y los tengo. Es lo mismo, mi querida. Pero lo que estoy queriendo, ilustro con este tema, porque tú nunca sabes cuándo te va a venir una violencia como eso. Eso fue un acto de violencia. Entonces, una siempre está al acecho de por dónde puede venir ese proceso. ¿Ves? Claro. Entonces, esa es otra cosa que en ese sentido una vive un tanto diferente. Sí hay violencias estructurales en nuestras sociedades, pero hay algunos que las vivimos más profundamente. Sí. Incluso a esos niños hay que añadirles, son niños negros. Entonces, ese otro elemento racial en sociedades racistas, en familias monoparentales, es también otro problema. Así que están ahí y una está en alerta. Pero lo que hemos hecho, claro, es agarrarnos de la comunidad. Donde quiera nosotros hacemos buena comunidad. Y creo que ese es el elemento que salva, ¿no? Que te ayuda en el proceso de que ellas puedan entender, ellas se puedan sentir aceptados
y nosotras tener un apoyo dentro, una base, dentro de sociedades que son excluyentes. Sí, Porque nuestras sociedades son excluyentes. Así sí. que eso es. Sí, mira, justo esta pregunta que te hice, ¿no? De las dificultades que se han presentado, me pongo a pensar un poquito, pues, la diferente maternidad que Sí, has llevado, ¿no? O sea, sí, a lo que yo conozco como maternidad, ¿me entiendes? Como esta parte legal, por ejemplo, nunca me lo hubiera cuestionado que fuera un tema. Y claro que tienes toda la razón, ¿no? O sea, donde tú te sientas protegida y donde tu familia esté protegida, pues es un punto básico. claro, importante porque tú no puedes ir donde tú no tienes unas seguridades legales. Puedes estar, y hay mucha gente muy valiente que está y está dando la buena batalla. Pero si yo tengo que escoger y puedo escoger, como ha sido mi privilegio, escojo en donde yo aseguro unos derechos de mi familia. Pero son cosas que te pasan. Por ejemplo, ahora mismo nosotras todavía estamos batallando el derecho de la ciudadanía americana de Oshadi Siboney. Ellos ahora son ciudadanos holandeses. Pero estamos batallando ese proceso de ciudadanía americana porque el proceso cuando nacieron Oshadi Siboney, todavía en los Estados Unidos los matrimonios entre parejas del mismo sexo no eran legales. Yeah. Entonces es todo un proceso legal, Claro. unas luchas que hay que dar porque es el derecho de ellos, porque son mis hijos legítimos. Entonces, pero aunque es legítimo, aunque es legal, no termina el proceso nunca de tenerlos que defender y asumir como tales. Cuando en una maternidad desde la heteronormatividad no se te cuestiona nada. Lo que creo yo que sirven estas maternidades diversas es a repensarnos el modelo de maternidad dentro de la heteronormatividad. Su función, cómo se nos impone, por qué se nos impone, a quién beneficia en realidad. Porque ahora, ustedes saben bien, que en este confinamiento que estamos gozando aquí ahora, porque como estamos confinados, estamos hablando ustedes y yo, a lo mejor estaríamos, no sé, si hubiera dado de otra manera, yo qué sé. Pero precisamente por esta situación y por lo que significa la maternidad en el contexto de nuestra sociedad, sabemos ya que las mujeres, vamos a echar en términos laborales y en términos de derecho y de espacio, como 10 años hacia atrás. Entonces hay que pensar, ¿por qué? ¿Por qué los hijes no son hijes de todes? Claro. Sí, la verdad que sí, deja mucho que pensar, ¿no? Sobre todo, pues justo yo que crecí como con esta idea de maternidad, ¿no? Que yo creo que cada uno tiene un concepto totalmente diferente de qué es maternidad, pero al final vivimos en una sociedad donde te impone Claro. los ideales, ¿no? Entonces sí te cuestiona mucho como pues, por ejemplo, yo cómo estoy viviendo la maternidad, ¿no? O sea, estas diferencias que hay que pues no sé, te lo cuestionas. Sí, exacto. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo ha cambiado tu concepto de maternidad? Por ejemplo, con esta anécdota que nos contaste al principio, ¿no? De el pastor que les decía, bueno, párense todas las que van a ser madres, ¿no? Futuras madres. Que al final, pues ibas dentro de este grupo. Y bueno, yo me cuestiono cómo era tu forma de pensar en ese entonces y cómo ha ido cambiando. Bueno, en ese entonces yo pensaba, yo voy a parar porque yo no quiero problemas. Se están parando todas. Pero se están parando todas.
yo no quiero problemas, pero yo no voy a entrar ahí. Ajá. Y yo decidí una no maternidad hasta mis 50 años. Ok, esa Fue era. mi opción. Ajá. Yo fui una persona que se asumió como una persona que no iba a tener hijos hasta sus 50 años. Ese fue mi planteamiento. Ya. No me lo cuestioné. Ok. Claro, la estructura del sistema también me llevaba un poco a decir, nada, tú no tienes oportunidad de eso. Pero dije, nada, de verdad, no. Luego, yo me hice un giro. O sea, es decir, por eso es que digo que es una opción. Yo Ajá. fui una no mamá por opción hasta mis 50 años. Dije, no, los hijos no entran en mi estructura. Y a los 50 hice un giro. Y entonces fue replantearme, ajá, ¿y qué esto quiere decir? ¿Y qué tipo de mamá soy? E incluso cómo lo van a recibir mis propios hijos. Así que yo creo que lo que he ido es aprendiendo continuamente. He asumido algunas cosas. Le imagino que les pasa a ustedes también, que de momento le dicen a los hijos cosas que te dijo tu mamá y tú dices, ay, yo no sé, pero como que no me gusta. Esto no me gusta. Pero, o sea, hay cosas que sí que he asumido de la generación anterior, pero que totalmente todo el tiempo me estoy cuestionando. Sí, cosas que traemos, dichos o canciones, ¿no? De todo. Exactamente. Y tú dices, ay, Dios mío, no, es que no, eso no era lo que yo quería decir. Pero es que, entiendan, estamos creando algo. Cuando tú estás creando algo, tú estás buscando piezas diferentes de cómo, imagínate un collage que tú dices, no, yo quiero hacer una cosa nueva, pero el collage siempre va a depender de cosas que tú traías. Claro. Así que, pero es una construcción nueva que tú te estás mirando como mamá y te estás repensando. Yo creo que también mucho eso te lo dan los mismos hijos, esa misma manera en que tú vas haciéndote, ellos te van construyendo. Siempre me voy a acordar una anécdota. Cuando llegamos aquí a México, nosotras vivíamos literalmente frente a la escuela. Literalmente. O sea, yo cruzaba y ahí estaba la escuela. Y entonces, pues yo siempre era aquí a buscar a mis hijas al portón de la escuela. Buscaba el portón y cruzábamos. Ya habíamos cruzado, estábamos cerca de la puerta y mi hija Simone iba pasando un amiguito y dice, fulanito, hola, mira, esta es mi casa, aquí yo vivo, esta es mi hermanita, o sea, y esta es mi papi, mamá Margot. Y yo dije, ok, claro, yo me cayó la llave, porque todo el mundo lo oyó. Todo el que estaba pasando lo oyó. O sea, este es mi papi, mamá Margot. Y dije, qué interesante, porque en ese proceso también me está dando unas identidades que él mismo va escuchando en la escuela. Y va diciendo, y después de ahí sacamos el chiste de que yo era Mapi, mamá papi, algo así, Mapi. Y es un proceso de aprender, es un proceso de crecerse, de construir el género, los géneros, y de plantearse más allá de binarios también. Exacto, y justo Así. yo creo que la importancia, ¿no? De ser muy claros también con tus hijos, ¿no? De que ellos conozcan esta diferencia, más bien esta diversidad y lo que hay fuera también. Sí.
Exactamente. Yo lo veo como es pertenecer a familias diversas es un reto, pero también es una oportunidad que te ayuda primero a extender tu familia más allá de la familia que conociste. Ujú. Esa es una. Segunda, también te da una oportunidad maravillosa de ser un proceso para construir una sociedad diferente. Diferente. Sí, una comunidad, ¿no? Como nos decías antes, totalmente. Exactamente, exactamente, exactamente. Y bueno, pues creo que en ese sentido y en muchos otros es una gran bendición. Yo me siento bendecida por las hijas que tengo y por la familia que tengo, que también he tenido la bendición de que nuestras familias nucleares, las de ambas, nos han acogido también, porque hay que decir que muchas personas que tienen familias diversas no necesariamente son acogidas por sus familias del entorno en que vienen, y que es mucha violencia en ese sentido. Lo que sí es que construyen otra familia, lo cual también nos pone en una zona interesante. ¿Qué es la familia en realidad? ¿Es Exacto. el sitio donde tú naces o es el sitio que tú vas construyendo en relaciones de solidaridad? Que puede ser que una familia te dure un tiempo y sea temporera o la congela y te mueves a otra. Por ejemplo, les decía que vivía en Portugal. Yo hice allí una familia que está en mi corazón, pero ahora no están. Seguimos. E Claro, imagino que si regresamos, volvemos a sí, esos amores. eso no quiere decir que lo olvides, ¿no? Que lo borres. Más bien que hay distancia, que hay desconexión a lo mejor, pero que esa familia se graba, ¿no? Se queda es Sí, como parte de ti. sí, y también lo que un poco quería decir es que mírenlo desde la flexibilidad. A veces estas definiciones de familia son muy rígidas, estas definiciones de ser madre es muy rígida. Pero nuevamente, ¿qué es ser mamá? A lo mejor hubo mucha gente que tuvo una mamá temporera Ujú. que le ayudó en un momento fundamental de su vida y ya no es. Claro. Y mucho también me pongo a pensar un poco, por ejemplo, en las maestras en la escuela, ¿no? Donde también tienen este rol materno con los niños y les dejan, les llenan más bien muchas necesidades a los niños como lo haría una madre, ¿no? Entonces, Claro, ¿hasta qué claro. punto todas podemos fungir como madres? Exacto. Todes. Todes, exactamente. Porque sí, o como padres, porque es que si abrimos las definiciones, podemos ser MAPI. Exacto. Yo creo que MAPI, ¿por qué no podemos hacer MAPI? sí, O sí, PAMI. sí, totalmente. Sí, exacto. Por ejemplo, madres solteras, pues que las nombremos de esa forma también. Me gustó Sí, mucho cómo dijiste cómo tenemos que ser flexibles con la palabra maternidad, ¿no? Y es que ese concepto de flexibilidad se puede usar para todos los problemas que nos encontremos, ¿no? Yo creo. claro que no están fijos, que las definiciones no están fijas, porque precisamente el poner rígidas las definiciones y ponernos en cajitas es parte del sistema opresivo que nos acompaña. Es lo mismo que preguntarse qué es ser una mujer. Claro, Mira, nosotras tres somos totalmente diferentes, claro. totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo puede haber una sola definición de qué es una mujer? ¿Es una cuestión física? ¿Es una cuestión cromosómica? ¿Qué es? ¿Es una cuestión de mente? ¿Qué es ser un hombre? Y desafortunadamente nuestras estructuras
lo han identificado siempre con una cuestión biológica que nos falla en muchas ocasiones y además con unas definiciones sociales que son una camisa de fuerza. Claro. Entonces, la invitación es a pensarnos más allá, a soñarnos más allá, a construirnos más allá. Y a derribar estas barreras, ¿no? Porque yo creo que al final limita mucho. Mira, déjame contarte una anécdota que no tiene que ver con mi tipo de familia, pero la escuché una vez de Mercedes Sosa, la famosa cantante argentina. En uno de los conciertos que fue a dar a Puerto Rico, ella contó la siguiente anécdota, que luego de su regreso a Argentina, ustedes saben que ella estuvo exiliada mucho tiempo por cuestiones políticas. Luego de su regreso a Argentina, unos años después pasa y sufre una depresión bien profunda. Una depresión tan profunda que casi la lleva a la muerte. Y ella dijo en ese concierto, yo salí de la muerte, casi de las puertas de la muerte, por mi hijo. Así que yo soy nacida de mi hijo. Qué fuerte, De eso estamos hablando, ¿no? Es que ¿quién es la fuerza de quién? Claro. Puede ser que en algún momento de tu vida la fuerza tuya no seas tú para tus hijos, sino alguno de tus hijos para ti. Claro, ¿quién es el guía de quién, no? Exactamente, exactamente. Muy bonito pensarlo de esta forma, o sea, de justo de abrir esta mentalidad donde los padres tienen que ser los guías de los hijos, pero creo que lo podemos ver totalmente diferente, ¿no? Claro. Y del otro lado también, ¿no? Donde vas Exactamente. aprendiendo gracias a tus hijos y construyéndote a través de ellos. Exactamente, exactamente. Y es así cuando quizás podamos hacer maternidades más libres. Y nuevamente, lo que decía, estas sociedades a veces son bastante hipócritas, nuestras sociedades. Decimos, sí, los hijos, bla, 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 y no al aborto, y yo no sé qué, y no. Pero cuando esos hijos que tenemos todos son realmente de la sociedad. Son nuestros hijos comunitarios, que a mí me importe, Claro. no solo los míos, sino los de los demás. Entonces ahí vamos construyendo unas maternidades colectivas. En comunidad. Es un ejemplo simple. Yo recuerdo, yo era pequeñita, me dejaban ir caminar solita a la escuela, porque en esos tiempos se podía, iba caminando solita. Y un día arranqué unas hojas de un árbol que a mí me gustaba mucho. Y llego a casa y mi mamá me dice, tú pasaste por frente del árbol de doña fulana y arrancaste las hojas. Y yo, pero si eso era 1000 millas de distancia de la casa. Pero ¿cómo tú lo sabes? Porque la vecina del frente me llamó y me lo dijo. Bueno, tú decías la polizón, pero la policía no, pero en realidad en ese momento éramos los hijos de una comunidad. Exacto. Que iba a comer a casa de doña fulanita, que cruzaba la calle y iba a jugar. Ese sentido de colectividad que nos hace ser hijos de todo y mamás y papás de todos. Claro, y yo creo que eso es algo que se ha perdido, ¿no? Sí, como que lo veo esta manera de que antes las comunidades justo ejercían esta maternidad en comunidad entre las mujeres, entre los hombres, y que poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Son nuestros sistemas, cada vez son más, las soluciones son más individualistas, más uno resuelve solito, solita,
no conocemos a la persona que está al frente. Son procesos que nos han llevado a un ostracismo que ha sido en beneficio del sistema del capital. Y pues es para cuestionarlo. Todo empezó con cómo revisábamos el tema de la maternidad, pero fíjense que realmente está vinculado a muchas otras cosas más que se nos son impuestas. Y si empezamos a desmontarlas y deconstruirlas, creo que vamos a tener una sociedad donde nos vamos a gozar más. Porque lo que tengamos va a ser nuestra opción, no porque alguien nos los impuso. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me encantó que nos hayas podido hablar, ¿no? De toda tu idea de maternidad, de cómo lo has vivido, las dificultades. Sí. Creo que por lo pronto a mí me abres justo esta parte de como una maternidad en comunidad, ¿no? Donde es una decisión totalmente. Y pues gracias, Margarita, de mi parte, de verdad. Gracias. No, gracias a ustedes, siempre María Andrea y Ana han sido muy generosas y amables con esta conversación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por compartirnos tu historia. No ha de ser fácil hablar, ¿no? de ti 1 hora seguida, pero muchas gracias, muy interesante y me encantaría saber más del tema. Yo no soy madre, pero estoy dispuesta a aprender y a escuchar y a luchar por todas las madres. Entonces, muchísimas gracias, Margarita. Muy buena no, a ustedes, entrevista. A ustedes. No sé si tengas algo más que hayamos dejado por fuera, que quieras compartir. No, agradecerles nuevamente el espacio y la oportunidad. Siempre es un placer estar en la mesa de la conversa, ¿no? Pues gracias. Gracias. Muchas gracias. Damos un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense. Igual.